En Red Más Noticias, hablan los candidatos al Congreso. Y aquí en Red Más Noticias hablan los candidatos que quieren llegar a la Cámara y al Senado, es decir, al Congreso de la República. Queremos escuchar propuestas para que usted tome una decisión bien informado de todos los partidos. Adriana Gutiérrez, es un gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes, bienvenida a Red Más Noticias. Giovanni, buenas tardes, un saludo muy especial para toda la audiencia. Usted está promoviendo un pacto por la innovación en Cundinamarca. ¿Eso qué es? Bueno, desde hace muchos años vengo trabajando en la implementación de la ciencia, tecnología e innovación como un factor fundamental para el desarrollo local. Esto significa incluir en las agendas locales, en los sectores rurales, en el sector educativo, en el sector social, espacios de oportunidad donde confluya la tecnología como un elemento clave para dar respuesta a necesidades, la academia con la investigación y el conocimiento y también las realidades locales que van apalancados de oportunidades a partir de todo ese conocimiento que existe en lo local, en nuestros campesinos, en nuestras universidades e instituciones educativas locales. De esta forma nosotros estamos proponiendo que la innovación rural, por ejemplo, que consiste en llevarle al sector campesino tecnologías aptas para mejorar su productividad y desarrollo, puedan ser desarrolladas con una cobertura importante para todo ese sector. Y lo mismo para el sector educativo, estamos proponiendo una transformación del sistema educativo de tal forma que los niños no solamente tengan acceso a un computador y a un internet, que de hecho bien difícil nos ha sido para Colombia hacerlo, sino también que puedan tener modelos y metodologías que les permita saber programar, saber utilizar adecuadamente la tecnología para enfrentarse a todos estos retos que vienen en el siglo XXI. Se dice que en aproximadamente 30 años los trabajos en un 50% van a ser totalmente diferentes a como son hoy en día, y nuestros jóvenes y nuestros niños necesitan muchas más capacidades en ese sentido. Entonces, hacia esas apuestas estamos nosotros visualizando ese gran pacto, logrando integrar esos actores externos como son empresas con capacidad tecnológica, universidades y por supuesto nuestra comunidad. Adriana, ¿qué reflexión le quedó después de la pandemia, la brecha digital? Bueno, es de verdad que tenemos un serio problema hoy en día con nuestros niños, con nuevamente el acceso a la educación. En todos los municipios a los que voy hoy, nuestros niños están aún pendientes de cupos porque quizás la implementación de la virtualidad en el sistema educativo fue adecuada para la pandemia, pero el desarrollo post-pandemia no ha sido el adecuado. Hay niños que aún siguen en la virtualidad, hay niños o incluso instituciones educativas que no saben cómo darle el manejo adecuado para que estos niños vuelvan a la presencialidad. Y la brecha digital, fíjate que fue posible cerrarla porque tuvimos una contingencia a la que todos nos vimos volcados a quizás acceder a un celular, a acceder a un computador. Entonces, sí hay posibilidades de aún cerrar más esa brecha, pero sin lugar a dudas necesitamos también de unos planes mucho más tecnológicos y de la innovación para que todo el país, todo el territorio, incluyendo la ruralidad, pueda tener acceso a esa conectividad que se necesita. Adriana, su propuesta pues es muy ambiciosa porque habla de un cambio de chip, si la entiendo bien, a nivel social, pero ¿cómo se articularía eso desde el Congreso de la República con la empresa privada, por ejemplo? Bueno, lo mencionaba hace un momento, nuestro sistema educativo necesita de manera urgente una reforma y no cualquier reforma, es realmente una transformación. Entonces allí tenemos que pensar y tenemos que actuar con una reforma educativa al sistema educativo que permita el ingreso a través de un nuevo pénsul, a través de unos nuevos modelos pedagógicos, de todo este esquema tecnológico que es necesario para nuestros niños y jóvenes. El sector rural hemos venido escuchando desde hace muchas décadas, incluso hoy en día se lo escuchamos a algunos candidatos hablar de la reforma agraria. Nosotros no necesitamos una reforma agraria, nosotros necesitamos la creación de un sistema rural
que resuelva esas necesidades que tienen nuestros campesinos y que pueda generarse un escenario de productividad más óptimo tanto para el campesino como para ese consumidor final, que es en últimas quienes reciben los precios de un campo atropellado. ¿Esa es la gestión territorial de la que habla su propuesta? Esa es la gestión territorial, digamos, dejar de lado algunos temas que se han venido abordando incluso de manera incorrecta, repito, como es el caso de la reforma agraria, como es el caso de los planes de ordenamiento territorial, que lo que han permitido es el uso de suelo a ciertos intereses privados o a ciertos intereses particulares, más no teniendo en cuenta la cultura, la idiosincrasia, los recursos naturales que tenemos en los entornos y en las regiones de Cundinamarca y bueno, del país en general. Adriana, ¿y esto cómo se hace cuando no hay un control político óptimo? ¿Qué hacer con el control político? Bueno, esa es otra de los temas que nosotros tenemos en el radar y es entender que hay leyes como es, por ejemplo, la Ley Sexta del Congreso que permite que permite desarrollar la ley, que debe ser también replanteada. Nuestro modelo sigue siendo un modelo muy del siglo XX y hoy estamos en el siglo XXI con la posibilidad de que haya una masiva participación ciudadana. Al ciudadano debemos darle el valor que se merece, de acuerdo incluso como lo decía Luis Carlos Galán, darle el valor para que éste tome decisiones. Tenemos muchas metodologías y modelos de participación, pero si solo al ciudadano le presentamos ya el escenario final, listo, y solo hacemos socialización, en realidad no le estamos dando esa voz y ese voto que se requiere. Así entonces nosotros proponemos el cambio de cómo se hacen las leyes en el país y cómo se hace el control político utilizando medios digitales, utilizando también la articulación de actores claves, repito, como son las mismas empresas locales o universidades, para que haya una mayor participación que dé cuenta y que genere esos proyectos y programas que requiere la comunidad. Adriana, usted viene de una familia que ha estado muy comprometida con el país, en diferentes partidos políticos, diferentes desafíos. ¿Por qué el nuevo liberalismo? ¿Qué le atrajo del nuevo liberalismo? Tal vez ese Luis Carlos Galán del pasado. Claro que sí, porque el partido nace, el nuevo liberalismo nace con esa posibilidad de recuperar sus banderas, de volver otra vez a creer que la política se puede hacer de manera decente, que ataquemos la corrupción de frente como lo hacía Luis Carlos Galán, y esa es una de las cosas que realmente más me motiva para estar acá. ¿Cuál es el principal legado de Luis Carlos Galán en su opinión? Porque usted ya es de su partido. Sí, el haber sido coherente en su discurso y en su actuar, entendiendo que el pueblo es quien debe tener el poder soberano, de un lado, y eso significa hablarle siempre con la verdad al pueblo, significa que éste pueda generar, que a partir de espacios de generación, de participación, pueda generar respuestas a sus propias necesidades. Es Adriana Gutiérrez, es del nuevo liberalismo y quiere llegar al Congreso de la República. Siempre hago esta pregunta, ¿cuál es el número? Bueno, nosotros tenemos una lista cerrada, como lo es también en el Senado de la República. Así que no tenemos número, es el rostro de Luis Carlos Galán, el logo, solamente es marcar una X en este logo y con ello es suficiente. Cámara de Representantes por Cundinamarca. Pues Adriana, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Red Más Noticias. Muchas gracias a ti, Giovanni, por invitarme.